16 sorprende al mundo con su renuncia. Plena libertate declaro, renunciare me Ministerio Episcopi Rome. Arraigan a 11 personas detenidas en Ayutla. Dicen que en seguridad hay coordinación con los estados. No llevamos 2 meses cruzados de brazos. Prisión preventiva a 10 policías que atacaron al convoy del procurador de Morelos. Liberan al niño que confesó 10 homicidios. Por las disposiciones, repito, que contiene la Ley de Justicia para Adolescentes. Nueva tormenta amenaza al noreste de Estados Unidos. En Río de Janeiro, ahí sigue la fiesta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en las noticias, el Papa Benedicto XVI anunció que va a renunciar a su pontificado en 17 días. Esta mañana sorprendió hacia el mundo dando la noticia durante el Consejo para fijar la fecha de 3 canonizaciones. A 8 años de su nombramiento como sucesor de Juan Pablo II, dijo que dimitirá porque ya no tiene la fuerza para enfrentar las exigencias de su cargo. Benedicto XVI, de 85 años, se convertirá así en el primer papa que renuncia desde la Edad Media. Ut incapacitate meam administrare commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, renunciare me Ministerio Episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die undicesima aprilis bis millesimo quinto commissum, ita da die 28 februari bis millesimo tredicesima hora vicesima, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem. La noticia conmovió Roma y el propio Estado Vaticano, y tras el primer impacto, miles de personas y decenas de periodistas nacionales e internacionales se dirigieron hacia la Plaza de San Pedro. No teníamos ni idea de que pudiera llegar a tomar esta decisión trascendente como noticia, como información, y a la Iglesia y a la religión católica, pues sí es verdad que tiene que un poco cambiar o modernizarse, llegar a los tiempos que en los que estamos. El padre jesuita Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, improvisó una rueda de prensa y él mismo reconoció que el anuncio sorprendió a todo el mundo. Il Papa dice di aver ripetutamente esaminato la sua coscienza davanti a Dio, ecco, quindi è una decisione personale, profonda, presa in clima di preghiera di fronte al Signore. En realidad, desde su elección, Benedicto XVI se mostró como un papa renuente, un tímido ratón de biblioteca, como él mismo se definía, que prefiere dar paseos solitarios en los Alpes antes que los reflectores de la pompa vaticana. El teólogo alemán, cuya misión era reavivar el cristianismo en una Europa secularizada, se topó en cambio con la tarea monumental de purgar la Iglesia de un escándalo de abusos sexuales que le estalló en las manos, siendo la crisis más grande de la Iglesia en los últimos siglos. Recientemente tuvo que cargar también con el peso doloroso de la traición de uno de sus colaboradores más cercanos, su propio mayordomo, quien fue hallado culpable de robar documentos personales del pontífice para dárselos a un periodista. Al mismo tiempo, Benedicto XVI prosiguió su misión inquebrantable de reavivar la fe católica en un mundo que, como lamentaba con frecuencia, parecía creer que puede prescindir de Dios. En los primeros 15 días de marzo se reunirá en el Vaticano el conclave para elegir al nuevo Papa. Del total de 210 miembros del Colegio Cardenalicio, solo 117 son cardenales electores, procedentes de un total de 47 países. Pueden votar solo los cardenales menores de 80 años. Desde Ciudad del Vaticano, para Noticieros Televisa, Bárbara Mastella. Y en el Vaticano, Valentina Alasraqui. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches, buenos días, es de madrugada en Roma. ¿Cómo estás? Muy bien, Adela. Te ha caído esta noticia, supongo que igual que a todo el mundo, con mucha sorpresa, Valentina.
Mira, Adela, sorpresa por el momento seguramente sí. Por lo que se refiere al contenido te mentiría si me resulta sorpresiva, en el sentido de que hace 3 años, cuando el Papa le contestó las preguntas a un periodista alemán para un libro, Entrevista a la luz del mundo, y el periodista le preguntó en plena crisis de los escándalos de pedofilia qué pensaba de una eventual renuncia del Papa. Benedicto XVI fue muy claro, demasiado claro para estar improvisando un pensamiento sobre, improvisando esa respuesta, ¿no? Creo que ya era el fruto de una reflexión personal que había empezado en los tiempos de Juan Pablo II, porque él había sido uno de los cardenales que Juan Pablo había consultado cuando había empezado a pensar en la posibilidad de renunciar, y al final de esa consulta todos coincidieron en que, como nos los dijo una vez Juan Pablo II, no había un lugar en la Iglesia para un Papa emérito. Bueno, pero eso era el caso de Juan Pablo II, un hombre místico que quería cargar la cruz, que pensaba que ese vía cruz final de su vida pues era participar de la cruz de Cristo, y Cristo no se había bajado de la cruz y él tampoco lo haría. Pero el Papa Benedicto XVI en esta entrevista dice que, bueno, un Papa, es cierto, no puede huir en un momento difícil porque se vería muy mal, pero en un momento de relativa calma, de serenidad, pues si considera que sus fuerzas ya no son las mismas que antes y cree que no puede cargar con el peso que representa pues llevar las riendas de la Iglesia Católica, tiene el derecho de decidir en toda libertad, en plena libertad, renunciar. Incluso había añadido el Papa el deber, no solo el derecho sino el deber también. Entonces yo creo que esto que sucedió hoy, esta decisión que aparentemente fue tomada según un colaborador del Papa, fue empezada a tomar hace casi un año después de la visita a México y Cuba, yo creo que pues es totalmente coherente, ¿no?, con esta postura, este pensamiento del Papa Benedicto, que siente que por el bien de la Iglesia tiene que haber alguien más joven, con más energía, porque la verdad es que han sido 8 años sumamente difíciles, se ha visto golpeado por varias crisis, y la última, sobre todo lo del Batilix, que pues desveló al mundo una serie de intrigas, de luchas de poder, realmente creo que fueron como la última gota la que derramó el vaso, y Benedicto XVI pues tomó esta decisión. Ahora obviamente pues están por verse muchas cosas, Adela, porque obviamente es la primera vez en 600 años que van a convivir, por utilizar este término, pues 2 papas. Y además en el Vaticano uno habría pensado que a lo mejor el Papa Benedicto habría podido volver a Alemania, quizás, o a un monasterio en cualquier otro lugar del mundo, pero no, decide quedarse en el Vaticano, en un pequeño convento que Juan Pablo II le hizo construir a unas monjas de clausura, ahí en los jardines del Vaticano, muy muy cerca del Palacio Apostólico. Entonces habrá que ver también cómo será esta existencia de 2 papas, aunque uno, digamos, emérito, como decía Juan Pablo II. El portavoz del Vaticano hoy me comentaba que él no le ve ningún peligro a esta situación, ninguna amenaza para la estabilidad de la Iglesia, porque el Papa Benedicto es un Papa extremadamente reservado, discreto, que de ninguna manera interferiría con su sucesor, con el Papa que saldrá elegido del cónclave, que pues se celebrará entre el 15 y el 20 de marzo. ¿Cómo fue recibida la noticia ahí, Valentina? Mira, por parte de los cardenales, la verdad se vio que nadie sabía, prácticamente nadie sabía, probablemente de los que estaban reunidos en el consistorio, porque el Papa pues escogió esta ceremonia solemne en la que se reúnen los cardenales presentes en Roma. Había un buen número de cardenales y además los postuladores de las causas de canonización, porque hoy se daba a conocer la fecha, que por cierto será el 12 de mayo, incluida pues la canonización de la Madre Lupita, de la hermana García Zavala. Pues ahí estaba el postulador mexicano, Monseñor Óscar Sánchez Barba, y dice que él empezó a escuchar al Papa que leía en latín pues su renuncia. Obviamente al principio no le entendió totalmente bien al latín, y luego ya cuando se dio cuenta dice que no creía, dice, bueno, me estoy equivocando. Entonces empieza a voltear y ve que todos los cardenales se volteaban y se miraban, es decir, era la sorpresa total. La verdad es que nadie ahí adentro, probablemente el cardenal Sodano, que es el decano y que luego pues le agradeció al Papa su labor y dijo que seguirá estándose, todos los cardenales seguirán estando cerca de él. Obviamente yo pienso que él había sido
sido informado, al igual que muy pocos otros, el secretario del Papa, las laicas que trabajan en su casa, el hermano del Papa, pero realmente yo creo que 5 o 6 personas sabían de esta decisión del Papa, y realmente fue pues una gran sorpresa, desconcierto, la gente quedó atónita, y fueron los mismos sentimientos que luego vimos pues en los fieles, en los turistas que estaban en la Plaza de San Pedro, y que obviamente pues llegó inmediatamente la prensa, las cámaras, y todo el mundo se empezó a preguntar qué estaba sucediendo ahí, y pues sí, todos nos mostraron mucha sorpresa, algunos tristeza también, diciendo bueno, estamos tristes porque pues pensamos que el Papa Benedicto es un buen Papa, y desconcierto, seguramente desconcierto, y también, bueno, la incertidumbre ante una situación que se perfila totalmente nueva, porque, pues te repito, hace 600 años que no se daba algo así, y ahora, pues, hay muchas incógnitas, ¿no? Aparte de, bueno, quién será, obviamente, el sucesor de Benedicto XVI, también cómo va a resultar, pues, esta existencia de dos papas al mismo tiempo. La renuncia se hace efectiva, Valentina, el 28 de febrero. El 28 de febrero a las 8 de la noche hora de Roma, es decir, a la 1 de la tarde hora de Roma. A partir de ese momento el Papa se trasladará a Castel Gandolfo, a la residencia de verano de Castel Gandolfo, y en cuanto esté lista su pequeña residencia, porque obviamente están el convento de las monjas de clausura, obviamente lo están transformando ahora para que se vuelva pues la residencia del Papa Benedicto, en cuanto esté listo, pues él ya se trasladaría aquí al Vaticano. Te agradezco mucho, Valentina. Hay ya alguien que dice, obviamente hay ya personas que piensan que a lo mejor será la primera fase, luego el Papa pues saldrá del Vaticano, pero la verdad, obviamente eso se trata tan solo de una especulación en estas horas. Se comienzan a mencionar algunos nombres de posibles sucesores, Valentina. Pues sí, ya sabes que lo de las listas de papables es la moda aquí en el Vaticano, entre los periodistas y los observadores, en cuanto haya una situación crítica o de salud, o como en este caso la renuncia. Hasta este momento la verdad no habían salido listas de papables, pero pues sí, se habla de la posibilidad de un cardenal africano, de un cardenal latinoamericano, como pues desde hace años se viene hablando. Se barajan algunos nombres de colaboradores actuales del Papa, como el cardenal Ouellet, que es canadiense, pero tiene un vínculo muy fuerte con América Latina porque estuvo 10 años en Colombia y ahora es el presidente del Pontificio Consejo para América Latina. El cardenal arzobispo de Milán, Scola. Se habla de Schönberg en Viena, el arzobispo de Viena. En fin, se hacen nombres, pero obviamente, como sabemos, pues los que entran en el cónclave como papas siempre salen como cardenales. Así es. La verdad se trata de especulaciones. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, Valentina. Gracias. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Y aquí en México, son las 3 de la madrugada, allá en Roma. Aquí en México la Conferencia del Episcopado reconoció el pontificado de Benedicto XVI, dijo que el Papa se ha caracterizado por ser honesto y por decir las cosas como son. Señaló que ha sido un hombre abierto y de decisiones fuertes, rechazó que su renuncia provoque una crisis en la Iglesia Católica. Se han vivido momentos mucho más complejos que estos, mucho, pero mucho más. Invitamos, por lo tanto, a todos los católicos de México, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a que recibamos esta decisión del Papa con un espíritu de fe. Y también que nos pongamos en oración para que Dios ilumine a los cardenales electores. Por su parte, el presidente Peña escribió en su cuenta de Twitter: solidaridad y respeto